Hola con todos, los saluda Pablo Eslava del programa Conciencia Gallera. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. El día de hoy es nuestro sexto programa y vamos a tocar más que un tema, es un tip o una ayuda para los criadores que quieren dar un paso adelante en el tema de la nutrición de sus animales. Yo siempre he recomendado el uso de un núcleo proteico y vitamínico y mineral, que son los alimentos balanceados, en mezcla con granos. Pero hoy día voy a tocar un tema adicional, que es cómo podemos hacer para darle un mayor valor nutricional a los granos que le estamos suministrando a los animales. Sobre todo si consideramos que lo ideal es darle 2 veces al día a los animales. Darles en la mañana un desayuno y en la tarde su almuerzo, por decirlo así, ¿no? Yo recomiendo en las mañanas darle el alimento de mayor facilidad de digestión, un alimento blando. Se puede dar el balanceado con un poquito de granos y verduras. Y en la tarde lo que son los granos con el complemento de los balanceados. Hay una forma de nosotros incrementar el valor nutricional de los granos y también corregir algunas propiedades antinutricionales que tienen algunos granos. Estoy hablando sobre todo de las leguminosas. Cuando hablo de leguminosas estoy hablando de frijoles, soya, lentejas, garbanzos y ese tipo de granos. Entonces, recordemos algo, todos los granos están vivos, o en su mayoría, sobre todo cuando son granos de la temporada, ¿no? Cuando hablamos de granos que se han cosechado hace un par de años. Entonces estos granos, dependiendo del tiempo que se cosecharon, va a depender su valor biológico o su valor nutricional. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un maíz nacional, un maíz que se ha sembrado en este caso en el Perú, o si nos están viendo de México o de Colombia, un maíz que se ha sembrado en su país y que tiene una temporada, o sea, que se cosechó hace 6 meses, ese maíz tiene un valor nutricional. En el caso del Perú, el maíz que se cosecha en el Perú tiene 13% de humedad y el valor de proteína está alrededor de 8.5% de proteína. Cuando uno agarra un maíz argentino, el valor nutricional es diferente, es más bajo en términos de energía y más bajo en términos de proteína. ¿Por qué uno encuentra, si uno lo compara con un maíz americano, este es mucho más marcado? No es que el maíz argentino o el maíz en Estados Unidos sea de menor calidad al momento que lo cosechan, por el contrario. ¿Qué es lo que sucede? Que es la edad desde que se cosechó hasta cuando llegó a las manos del gallero. El maíz, al ser un ente vivo, el maíz es una semilla, es un grano, es una semilla que tiene vida y está en estado de latencia. Ese grano está esperando tener las condiciones para germinar y producir una nueva planta. Pero al estar vivo, ese grano tiene que consumir energía. Por más que esté en estado de latencia, tiene un consumo de energía mínimo para mantener esas células con vida. ¿De dónde va a obtener esa energía? De las reservas que tenga el grano. Las reservas de grasas, las reservas proteicas. ¿Ok? Entonces, conforme va pasando el tiempo, ese valor nutricional y ese valor de grasa se va perdiendo. Por eso es que uno encuentra, por ejemplo, un maíz americano y el valor de proteína está alrededor del 7%, 6.8, 7% de proteína, y uno lo compara con un maíz nacional que tiene 8.5. ¿Cuál es la diferencia? Que ese maíz tiene más de 3 años de que se haya cosechado, ha estado en un silo y ese grano que viene de Estados Unidos después de 3 años de almacenamiento en un silo, cuando uno lo trata de germinar, no germina, ya perdió la capacidad germinativa. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia en el tema del valor nutricional de los granos importados, porque ya el grano está muerto. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque uno puede encontrar en el mercado, por ejemplo, trigo importado, maíz importado, ya sea de Argentina o de Estados Unidos. Va a depender mucho del tiempo que ha tenido de cosecha. Si el maíz está recién cosechado en los Estados Unidos, tiene muy buen valor nutricional. Pero recuerden que lo que traen acá ya es un maíz que viene de temporadas pasadas. Por eso que siempre recomiendo yo el uso de maíz
nacional. Adicionalmente, a esos maíces también se le añade algunos fungicidas y algunos insecticidas que de manera acumulativa no son buenos para la salud de nuestros animales. Por eso siempre lo mejor cuando utilizamos granos sean granos nacionales, por su frescura y la calidad. Pero siempre revisar también el tema de humedad, ¿no? Porque otro problema que hay en el Perú con el maíz es que el proceso de secado no está muy bien hecho y eso puede tener un tema de micotoxinas. Si uno tiene un buen proveedor de maíz, uno revise que el maíz esté limpio, que la puntita del maíz esté totalmente limpia, o el embrión no tenga presencia de hongos, que no se vea verdecito. Si no tiene eso, el maíz está perfecto. El maíz partido, siempre cuando compren, revísenlo bien, porque una vez que se rompe el grano, pierde esa capa protectora que tiene el grano, y el grano partido está expuesto a la humedad y tiende a absorber la humedad del ambiente. Y bajo las condiciones del Perú, sobre todo de Lima, donde uno tiene una humedad relativa del 90%, ese grano se va a humedecer y va a ser propenso a que los hongos prosperen ahí y se honguee. Por eso siempre es bueno olerlo. El maíz cuando está hongueado huele fuerte, no huele a hongo. Y eso sí hace mucho daño a los animales, sobre todo a nivel del hígado. Entonces, volviendo al tema inicial, en los granos uno puede incrementar el valor nutricional haciendo un proceso de germinación. ¿Qué sucede? Como ya lo mencioné, todo grano todo grano que tiene cierta frescura, o sea, cierto tiempo de haber sido cosechado, tiene la capacidad germinativa, tiene la capacidad de producir una planta. Entonces, ese embrión que está en el grano, al momento que tiene la humedad, empieza el proceso de germinación. Y ese proceso de germinación es un proceso fisiológico en el cual el embrión empieza a producir enzimas. Y esas enzimas empiezan a degradar el componente de almidón que tiene el grano, haciéndolo que sea mucho más digerible. Recuerden que el almidón es una cadena larga de glucosa y lo que hacen las enzimas empiezan a formar azúcares hasta terminar en azúcares simples como la glucosa, que es lo que utiliza la célula de nuestros animales para obtener la energía. Entonces, es bueno remojar el grano para poder iniciar el proceso de germinación, pero recuerden algo, cuando uno remoja los granos, el grano incrementa su humedad. Por ejemplo, un maíz, un trigo que tiene 12, 13% de humedad, cuando uno lo remoja, incrementa su humedad. Y entonces, si uno le daba una cantidad X de granos, ya sea piquero o navajero, al gallo, tiene que incrementar ese volumen para compensar la materia seca, porque la materia seca se ha diluido. ¿Ok? Eso se puede manejar matemáticamente de una manera simple. Pero bueno, el motivo del video es enseñarles cómo germinar los granos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un grano seco en estado de latencia contra el mismo grano que ya está germinado y tiene raíces, hay un incremento notable del porcentaje de proteína, hay un incremento notable en la capacidad de digestibilidad de ese grano y hay un incremento en el tema de vitaminas, ya que el proceso de germinación desencadena también la formación de algunas vitaminas, sobre todo las del complejo B. Entonces, les voy a pasar unos videos dentro de este programa en lo cual van a poder ver cómo hacer sus germinados, cómo poder hacer germinado del grano que ustedes deseen. En mi caso, yo hago germinado de trigo y de lenteja. Y eso se lo damos en el desayuno a los animales y pueden hacer también un forraje hidropónico para los animales que tienen en los macheros. El mismo grano germinado usted lo pone en una bandeja y se va a formar una alfombra verde. Esa alfombra se lo pueden dar a los animales y puede ser un buen sustituto, por ejemplo, sobre todo el de lenteja, un buen sustituto del alfalfa, ya que hay muchas zonas donde uno no consigue una alfalfa de buena calidad o corre el riesgo de utilizar una alfalfa a la cual le han aplicado algún insecticida y uno no sabe y eso le puede hacer daño a los animales. Siempre tener un buen proveedor de alfalfa o si tiene el espacio, sembrar su propia alfalfa. El forraje hidropónico de lenteja reemplaza muy bien al tema de la alfalfa, ya que ambas son leguminosas y su valor nutricional es muy similar. Aparte que la lenteja le aporta mucho el tema de hierro, que es muy importante para el proceso de entrenamiento. Bueno, vamos a ver el video. Ahí va a ser súper didáctico y cualquier consulta me la pueden hacer por interno en los comentarios del video. Para comenzar el proceso, tenemos primero que conseguir un trigo de buena calidad. En este caso, bueno, un grano de buena calidad. En este caso yo estoy utilizando trigo. Tratar de buscar el trigo
o el grano que esté lo más limpio posible. Yo estoy utilizando un balde de 12 litros. Acá estoy utilizando 3 kilos de trigo. Y el procedimiento es muy simple. Primero tengo que comenzar lavando el trigo. Para quitarle toda la suciedad que pueda traer de campo. Bueno, como ven, el trigo siempre viene con algunas impurezas. Estas impurezas se van eliminando, que salen a flote. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, luego de que le hemos metido una enjuagadita, ya vemos que el agua sale clara. Esto es porque este trigo que hemos comprado está más o menos limpio. Si ustedes vieran que el agua sale oscura, darle una segunda lavada hasta que el agua quede más o menos clara como lo están viendo en el video. Luego tienen que llenar el balde más o menos a 1/4 de altura. Ok, que quede totalmente tapado. Una vez que ya tenemos enjuagado el trigo o cualquiera sea el grano que vamos a utilizar, si ustedes ven el agua ya está clara, lo que vamos a hacer es utilizar lejía, ¿ok? Pueden utilizar la lejía de la marca que ustedes prefieran y vamos a utilizar medio centímetro por litro de agua. En este caso tenemos 8 litros, entonces tengo que echar 4 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la finalidad de utilizar la lejía en esta agua? Es justamente para desinfectar los granos y matar todas las bacterias que puedan estar presentes en el grano, ya que esto lo vamos a dejar remojando 24 horas. Si nosotros no hubiéramos echado la lejía, esto se va a hacer un fermento, se va a hacer como una chicha y no es lo que queremos. Lo que queremos es que esto se impregne de humedad los granos y comience el proceso de germinación, para que justamente todos estos granos, las enzimas que produce el embrión, eh, ayuden a que todos los almidones se solubilicen y justamente comienza el proceso de germinación. Entonces mezclamos un poquito el agua con la lejía. Listo. Y esto lo dejamos reposando 24 horas. Ahorita son las 7 de la noche hasta las 7 de la noche del día siguiente. Bueno, una vez que ha estado 24 horas remojado el trigo o el grano de su elección con medio centímetro de lejía por cada litro de agua, como ustedes ven, esta agua no está fermentada, no tiene ningún olor a fermento,
Si esto no le hubiéramos echado la lejía, esto estaría como si fuera un fermento, como una chicha de jora, ¿no? Entonces esta lejía justamente lo que hace es elimina gran parte de los microorganismos que están presentes en el grano, evitando que justamente estos microorganismos proliferen y se dé un proceso de fermento. Y este proceso de fermentación va a afectar la germinación de estos granos. Entonces con eso nosotros garantizamos de que este proceso de fermentación no se dé. Entonces, esto ya tiene 24 horas de que el grano ha sido lavado, escurrido, nuevamente puesto en remojo, pero con medio centímetro de lejía por cada litro de agua. Entonces procedemos a escurrirlo. No necesitamos hacer un enjuague ni nada, solamente tratemos de, podemos ayudar con un colador para evitar cualquier problema de que se pase el grano. Y la idea es tratar de sacar la mayor cantidad de agua. Una vez que tenemos escurrido el grano, nosotros vamos a encontrar que el grano está blando, ¿ok? El grano está blando, si yo lo aprieto, el grano está más blando. Si lo dejo un día más, esto se va a poner mucho más blando y va a botar como una leche, va a botar un líquido blanco. ¿Qué es lo que está sucediendo fisiológicamente dentro de esta semilla, dentro de este grano? El embrión, que ahorita lo vamos a ver, en el caso del trigo, el embrión, que es esta puntita que está acá, esto justo que ha salido, esto que está acá, lo que está en mi uña, este es el embrión. Este embrión, recuerden que el grano son células vivas que están en latencia, en dormancia. Cuando se humectan, estas células se activan y se activa el embrión. Y este embrión empieza a producir enzimas que empiezan a degradar el almidón, las harinas que tiene el grano, para justamente producir glucosa, que es la fuente de combustible que va a utilizar las células del embrión para empezar a iniciar el proceso de germinación y producir las raíces y producir nuevamente las hojitas y comenzar con el proceso de emergencia de la semilla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Nosotros ya tenemos una semilla activada que va a comenzar a emitir primero la raíz y luego va a empezar a botar las hojas. Entonces, esto que ya tiene 24 horas de remojo con agua con lejía, con medio centímetro de lejía, lo vamos a dejar en un lugar oscuro, ¿ok? Le podemos poner un trapo encima o lo podemos dejar tal cual. No hay problema de que venga mosca ni nada, porque como esto no huele a fermento, ya que le echamos la lejía, no va a tener ningún problema. Si no le hubiéramos echado lejía, esto estuviera apestando a chicha de jora y estuvieran trayendo moscas y un montón de insectos, generando problemas, ¿no? Y contaminación. En este caso, nosotros esto lo podemos poner en un ambiente bajo sombra, eso sí, no le tiene que caer el sol, tiene que estar bajo sombra. Y lo que esperamos ver para el día de mañana, 24 horas después, es que vamos a encontrar toda esa semilla con raíces, con raicillas. ¿Y cuál es la ventaja del grano ya germinado con raicillas? Que nutricionalmente es superior al grano seco, al grano original, en términos de digestibilidad y en términos nutricionales, ya que este proceso enzimático y de multiplicación celular incrementa el porcentaje de proteína y también la cantidad de biomasa que tiene este grano, ¿no? Aparte que se producen también vitaminas del complejo B. Entonces, el uso de semilla germinada es muy utilizada en la alimentación animal y también en la alimentación humana. Por ejemplo, el frijolito chino es una semilla germinada. En el oriente se consumían muchos germinados. Hay gente que consume los germinados de alfalfa, justamente por el valor biológico que tienen estos granos germinados, ¿no? Y también el tema de minerales y de vitaminas, sobre todo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo acá en sombra, en un ambiente bajo sombra, y el día de mañana vamos a ver cómo encontramos este grano, que después lo podemos utilizar directamente para la alimentación de nuestros animales o lo podemos poner en una bandeja para que siga el proceso de germinación
y se forme una alfombra verde para darle de comer a nuestros gallos. Bueno, vamos a ver cómo está esta mañana. Bueno, acá tenemos nuestro trigo, luego de 24 horas de haber sido escurrido, 48 horas desde que iniciamos el proceso. Como notarán, hay presencia de raicillas. Algo importante es que el trigo no tiene ningún olor, no tiene un olor a fermentado ni nada. Y tal como está, ya se lo podemos suministrar a los animales, ¿no? Acá lo que hemos hecho es incrementar la digestibilidad del grano, ya que las enzimas del embrión han, han degradado el almidón y lo han vuelto mucho más digerible, ¿no? Hay presencia hasta de azúcares eh, simples, ¿no? Que el animal va a poder aprovechar mejor. También hay un incremento en el porcentaje de proteínas y de vitaminas. Particularmente a mí me gusta dejarlo 24 horas más. Yo voy a pasar el video también, van a ver cómo hay una mayor presencia de rencillas, con lo cual también el valor nutricional se incrementa aún más. Pero no deben de dejarlo más de 2 días, ¿no? O sea, más de 48 horas o 72 horas desde que iniciaron el proceso. Esto no huele absolutamente a fermentado, tiene un olor característico del trigo y es muy apropiado para los animales, ¿no? Sobre todo de las mañanas como desayuno, junto con el balanceado. Bueno, luego de casi 48 horas después de escurrido el trigo, recuerden casi 72 horas desde que comenzamos el proceso, ya tenemos nuestros granos de trigo de esta manera, ya está en el momento ideal para darle de comer a nuestros gallos, no tiene ningún olor a fermentado, como ya lo mencioné, porque añadimos medio centímetro de lejía por cada litro de agua. Esto mata o elimina gran parte de los microorganismos que producen la fermentación. Entonces esto ya está listo para darle de comer a nuestros animales. Este grano ya está germinado, ya está activado, los almidones están totalmente disponibles para que el animal lo asimile, tiene ya azúcares solubles, entonces ya esto va a ser rápidamente asimilado por el animal, tiene también un mayor porcentaje de proteína, tiene vitaminas del complejo B, es un alimento mejorado, ¿ok? Algo importante a tener en cuenta es que este grano está humedecido, entonces sus nutrientes están un poco diluidos, el volumen que tenemos que darle por gallo es un poquito mayor, ¿no? Para compensar el tema de la materia seca. Bueno, como ya lo dije, esto se lo podemos dar directamente a los animales. A partir de acá podemos hacer otra cosa, que es conseguirnos estas bandejas que se usan para la época del COVID, para poner en el piso. Entonces a estas bandejas se le hace unos pequeños orificios en la parte inferior, ¿ok? Y se le llenan con el grano, se llenan con el grano de esta manera y se ponen en un lugar bajo sombra, pero que le dé la luz, y se riega con una regadera por unos 5 días, 4 o 5 días. Y ustedes van a notar que se va a formar una alfombra verde. Y esto se puede utilizar para los pollos en los macheros, se puede trozar y dárselos a los gallos también en las jaulas, ¿no? Esto le va a añadir también un tema de vitaminas, ¿no? Son dos formas de darle, ya sea como forraje hidropónico o dárselo directamente germinado. Entonces, esas serían las dos formas. Ya en unos días voy a mostrar cómo terminó esta bandeja. Pero ya lo que está en el balde se lo podemos dar directamente a los animales. Bueno, luego de que guardamos un poco del trigo germinado, lo pusimos en la bandeja. Ese es el resultado luego de 5 días después de haber puesto el trigo en la bandeja. Como ven, se ha formado una alfombra verde. Si nosotros jalamos, vamos a poder ver que es prácticamente una alfombra. Eso está lleno de raíces. Todas estas raíces están llenas de nutrientes, están llenas de vitaminas, ¿ok? Entonces vamos a tener una alfombra totalmente verde, un forraje totalmente sano. Miren el grosor que tiene las raíces. Todo esto son nutrientes para nuestros animales. Esto se lo podemos poner en el machero, lo podemos poner en las jaulas a los pollitos, o lo podemos trozar y dárselos a los animales en su jaula, ¿no?
Es una alternativa muy interesante, se puede hacer también con lenteja, reemplazando también el tema de alfalfa, así que no tienen disponibilidad de alfalfa de buena calidad. Bueno, acá tenemos, al igual que como hicimos con el trigo, tenemos lenteja, la cual ha sido lavada y remojada por 24 horas con lejía, con agua con lejía, con medio centímetro de lejía por cada litro de agua, y luego de escurrido se ha dejado reposo por 48 horas. Y este es el resultado final. Esta lenteja ya es mucho más digestible por parte del animal, se puede aprovechar una mayor cantidad de sus nutrientes. Adicionalmente se ha reducido los inhibidores de tripsina, que son antinutrientes que tienen las leguminosas que impiden que el animal pueda aprovechar la proteína del grano. Por eso se necesita desactivarlas mediante la cocción, pero en este caso ya no es necesario porque las mismas enzimas del grano, del embrión de la lenteja, han reducido justamente estos inhibidores de tripsina. Entonces, tal cual, nosotros ya se lo podemos dar a los animales y este grano germinado tiene muy buena aceptación por parte de los animales. Bueno, como ya vimos en los videos que hemos pasado, es muy fácil hacer el germinado del grano que ustedes prefieren. Eso les va a servir justamente para desestresar también a los animales, ya que cuando uno les da verduras también al animal lo desestresa un poquito, le va a ayudar a tener un mayor valor nutricional a la alimentación y sobre todo les va a permitir eliminar algunos antinutrientes de las leguminosas, ¿no? No recomiendo dar lenteja cruda. La única leguminosa que yo recomiendo dar en la mezcla de granos es la arveja verde, porque los inhibidores de tripsina en la arveja verde es muy, muy bajo. Pero lo que son lentejas, frijoles, yo no recomiendo, porque puede generar más bien un trastorno digestivo en los animales. Pero cuando uno hace el germinado, ahí ya no tiene ningún problema, ¿no? Uno puede tostar también las leguminosas, uno puede tostar las lentejas, tostar los frijoles y tostados, molerlos, o tostar las habas, molerlos y dárselos a los animales sin problema. O cocinarlos, ¿no? Puede también sancocharlos, pero tiene que cocinarse, ¿no? Y eso uno lo ve en casa, ¿no? Cuando uno hace los frijoles, eh, normalmente el ama de casa, la mamá, deja remojando los frijoles de un día a otro y recién los cocina, justamente para que los frijoles queden blandos y no caigan pesados. ¿Qué es lo que sucede? Cuando su mamá remojaba los frijoles del día anterior, el grano de frijol comenzaba el proceso, el embrión que está en el frijol comenzaba el proceso justamente de germinación y generaba enzimas que inhibían estos inhibidores de tripsina y facilitaban el proceso de cocimiento. Y cuando se cocinaban, justamente quedaban los frijoles mucho más blandos. Entonces, son cosas que también en la vida diaria se hacen y uno los puede llevar a los gallos para mejorar su nutrición. Muchas gracias, señores. No olviden suscribirse. Este canal está diseñado y pensado justamente para ustedes, para los criadores, ya sean nuevos criadores o criadores que tienen tiempo. Recuerden, uno no termina de aprender. Y bueno, para mejorar la crianza y mejorar también las condiciones de nuestros gallos. Muchas gracias. Su amigo Pablo Eslava se despide. Hasta el siguiente programa.